El Conector AV, episodio número 10. Hola y bienvenido al 10º episodio del Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del mundo audiovisual, el cual es gracias a Avify.net, la comunidad online de profesionales del sector. Quien te habla es Juanjo Vila y el episodio de hoy va dedicado a todos aquellos técnicos que hacen monitores, porque quizás no se les ve tanto como los de COH, pero su trabajo es igualmente delicado. Pues es cómo oye el artista la mezcla y por lo tanto de su trabajo depende que el artista pueda actuar cómodamente y sacar lo mejor de su talento. Muchas veces se desconoce su trabajo por aquellos que no han hecho monitores y como el objetivo de este podcast es darle protagonismo a todo el colectivo técnico, he creído conveniente dedicar un episodio a la figura del técnico de monitores, para lo que hemos traído como invitados a 3 profesionales que hacen monitores a 3 grandes artistas. Ellos son Marc Llopis, que mezcla para Alejandro Sanz, Ian Álvarez, quien hace monitores para David Bisbal, y Carlos del Valle, quien trabaja con Rosalía. Así que, como ves, son 3 profesionales que tienen una gran responsabilidad, puesto que van en giras bastante importantes. Aunque el episodio ha quedado un pelín técnico, puesto que me habéis enviado preguntas a nuestras redes sociales y por email y que he tenido que condensar para no alargarlo mucho, como sabéis, este podcast tampoco pretende ser demasiado técnico, sino que queremos sacar más a la persona detrás de ese trabajo, a poner el foco en el profesional y saber cómo ha llegado a donde está y qué trabas u oportunidades han encontrado por el camino. Y en el caso de los 3 cracks que hemos traído hoy, hemos dado en el clavo, pues entre ellos han tenido la ocasión de pasarse una buena oportunidad de unos a otros, para trabajar en una gira importante. Y eso, una vez más, saca una virtud del colectivo técnico: el compañerismo, algo que en otros sectores no es tan común, pero que aquí es el 99 si no el 100% de los casos. ¿Pero quiénes son ellos realmente? Bueno, Carlos del Valle fue quien me encendió la bombillita de la idea de hacer un episodio de hoy. Lo conocí después de realizar el episodio de Alejandro Agra, quien trabaja también con Rosalía, si recordáis. Y bueno, Carlos parece, y es joven, pero tiene una trayectoria desde hace 11 años bastante meteórica, pues empieza ya con Extremo Duro en 2008, pasando por Bisbal, Manolo García y ahora con Rosalía. Lo del mundo del espectáculo además le viene de familia, así que lleva desde pequeño sabiendo dónde se metía, y se nota que esto le encanta. Ian Álvarez, asturiano, aunque afincado en Madrid, ha trabajado a lo largo de su carrera para distintos artistas como operador de FOH y monitores, y también como técnico de sistemas para algunas empresas a lo largo de todo el mundo. Bueno, no siempre ha estado en monitores, también ha hecho FOH y aunque su trayectoria más reciente sí que se ha especializado en esta faceta con artistas como Amaya Montero, Joaquín Cortés, Taburete, Blas Canto, Maestro y por supuesto David Bisbal, con quien comenzó a trabajar en el año 2019 sustituyendo justamente a su amigo Marc Llopis, que es el siguiente invitado. A Marc se le nota que su trayectoria viene de lejos cuando hablas con él. Es un tío con tablas y también ha hecho de todo, tanto giras como corporativo o también festivales, como técnico FOH, de monitores y bueno, la lista de artistas es larga de narices, desde Alejandro Sanz y David Bisbal como los otros 2 compañeros que ya hemos comentado, pasando por La Oreja de Van Gogh, Les Luthiers, Manolo García, Estopa, Sergio Dalma y por supuesto también en festivales como el FIP, por ejemplo. Y paro ya porque si no esto va a quedar muy largo y querréis escuchar la entrevista, digo yo, la cual creo que es bastante interesante, por cierto. Y por cierto, problemas de las redes y el confinamiento hacen que los primeros minutillos tengamos algún problema técnico con algún ordenador que sopla más de la cuenta, pero enseguida, de verdad que enseguida queda arreglado. Quedaos hasta el final porque vale la pena. Bueno, os dejo con la entrevista. Hola a los 3, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Buenas. Bueno, hoy tenemos aquí a Carlos del Valle, a Marc Llopis y a Ian Álvarez, 3 técnicos de monitores, en el episodio especial Técnicos de Monitores del podcast del Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos audiovisuales. Así que bueno, lo primero de todos,
muchas gracias por prestar vuestro tiempo para estar en este podcast. Y bueno, contadnos quiénes sois y, aunque ya lo he dicho un poquito, a qué os dedicáis. Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Yo soy Carlos y soy técnico de monitores. Sí, básicamente, eso es eso. Muy bien. Vale. Bueno, yo soy Marc Llopis y hago mucho técnico de monitores, aunque también hago otras cosas. O sea, cuando me dejan hago PEA también y a veces incluso doy soporte técnico de marcas y, en fin, intento variar un poquito para no ser solo técnico de monitores. En Álvarez y pues digo, soy técnico de monitores, pero también si me dejan me paso afuera y cuando Marc no les coge el teléfono, pues vaya a trabajar. Muy bien. Ian, te oímos muy lejos. Muy lejos, si me acerco un poquito más al ordenador me veis un poco más la cara. Sí. Perfecto. Te estoy haciendo yo de técnico de monitores ahora, ¿no? Muy en precario. Es lo que sé hacer, no llego más. Bueno, pues nada, contadnos cómo se ha desarrollado vuestra carrera, es decir, qué os ha hecho meteros en este mundillo y cómo habéis llegado a donde estáis ahora. ¿Por qué os habéis al final dedicado a esto? Empieza tú, Carlos. Pues yo vengo de familia que se dedica tradicionalmente al mundo del espectáculo. O sea, mi padre y mi madre trabajaban en una empresa, en una oficina de producción. Entonces, alrededor mío siempre ha habido conciertos y cosas relacionadas con el espectáculo, ¿no? Entonces, cuando en un momento de mi vida ya no supe qué hacer, no supe a dónde dirigirme, pues se me ocurrió estudiar sonido. Y a partir de ahí, pues estuve estudiando en una escuela de sonido. Cuando acabé me fui a Londres a intentar buscar trabajo, que no me salió muy bien, aunque trabajé en un club allí de técnico de sonido. Pero mi idea era trabajar en una gran empresa que no salió como yo quería, ¿no? Entonces, a la vuelta, pues tuve la suerte de enganchar muy rápido con lo que era en su momento ML, donde aprendí un montón. Tuve mucha suerte porque era un momento donde ML era todavía una empresa importante, pero pequeña. Entonces, tuve muchas oportunidades para trabajar, ¿no? En esa empresa. Y de ahí, pues en una gira que empezamos de Extremoduro, tuve la suerte de, bueno, otro tuvo la mala suerte de que no contaran ya con él a mitad de la gira y yo tuve la suerte de que me ofrecieran muy pronto en mi carrera hacer ese trabajo, ¿no? De técnico de monitores. Y desde entonces, pues ha ido enganchando una cosa con otra y he acabado aquí siempre. O sea, la mayoría de mi trabajo he hecho cosas fuera también, pero la mayoría de mi tiempo lo he pasado haciendo monitores. Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas tú, Marc? Bueno, pues yo, al contrario de Carlos, vengo de una familia que no tenía ninguna relación con el espectáculo, como creo que pasa muchas veces. Y bueno, pues nada, yo empecé, me gustó la música desde siempre, tocaba la guitarra desde pequeñito y tal, y bueno, pues aquello que tienes una banda y tal. Y pues empecé alguna carrera y tal, pero no era lo mío. Entonces llegó un momento en que me di cuenta de que no iba por buen camino estudiando en una ingeniería que no me llevaba a ningún sitio, así que pues nada, me fui a trabajar de otras cosas, trabajé de varios empleos así de juventud y tal, hasta que un día en un concierto me di cuenta que lo que yo quería ser es técnico de sonido porque juntaba las dos cosas que me gustaban, como los botones, las maquinitas y la música. Y viajar y estar en escenarios y al final fue como un chispazo que de repente dices, ¡clas! Eso es, ¿no? Y nada, pues empecé a estudiar, empecé a tomármelo en serio y a partir de ahí cuando acabé pues empecé a trabajar de hamper en un bolo providencial en que estaba de hamper de Manolo García conocí a Pablo Moreno, que creo que es amigo tuyo. Sí. Y Pablo Moreno fue el que, después de darle yo mi teléfono, decir, oye, a ver si hay algo que tal, que salga, alguna gira así, tal cual, pues, y dice, pues bueno, venga, por si sale algo, una cosa tal, puede estar bien y tal. Y le dejé el teléfono y me llamó. Y entonces me fui a Madrid y bueno, yo soy de Barcelona, que eso no lo he contado, y llevo ya 20 años en Madrid. Después de una gira que empezó ahí con Estopa, fui haciendo otras giras, me estuve trabajando con Fluge muchos años y después pues empecé a trabajar con artistas, tal, empecé a trabajar con Kike González de monitores
y después he estado haciendo pues un montón de artistas, un montón de cosas. En los últimos años he hecho muchas giras de Disney también, que es una cosa que no es muy habitual, en las que nos hemos dado muchas vueltas por Europa y por el mundo incluso, pues eran producciones muy grandes y me han permitido como hacer un show muy repetido muchas veces, y en los últimos años pues he estado trabajando con Bisbal y ahora mismo estoy con Alejandro Sanz. Muy bien. Sí, bueno, Cuenta, Cian. mi caso fue bastante parecido al de Marc, la verdad, porque yo siempre he tocado, desde chiquitito tocaba y tal, incluso parte de la carrera me la pasé tocando en una orquesta y cosas así, y bueno, pues a raíz de tocar veías un poco este mundo que te llamaba la atención, y yo creo que al margen de hacer así algún trabajo más pequeño y alguna cosa esporádica, yo creo que fue con un compañero que tenía que me dijo, oye tío, ¿tú no has pensado nunca en serio en dedicarte a esto y tal? Y mira, tenemos un curso aquí, que podemos ser un curso súper básico, era además, o sea, muy enfocado además a músicos que se querían pasar al tema técnico. Y de ahí la verdad es que tuve la primera oportunidad de coger una mesa súper rápido con una gente de mi tierra que se dedican al metal, que se llama Locra, y que va bastante bien, la verdad, bastante bien. Y tuve la suerte de ser su primer técnico de monitores y estar con ellos muchísimo tiempo. Y claro, al revés de como suele ocurrir, ¿no? Que prácticamente al principio pues empecé trabajando en una empresa, poniendo todo tal, y al revés. Yo empecé con una banda girando y luego descubrí que no todo el monte era oreca, que había que las cosas cargaban y que las cosas pesaban y que había que cargar camiones. Y a partir de ahí pues, empecé a trabajar con diferentes empresas y a tomártelo más en serio, a buscar más técnicas y demás. Acércate más. Que no te oímos. Son la pantalla. Y no sé, y eso es un poco, a partir de ahí ya fueron, pues la verdad es que se fueron sucediendo un montón de artistas. Yo los primeros años de mi carrera sí que están muy vinculados al metal, tanto dentro como fuera. Y la verdad es que siempre, creo que he tenido siempre bastante suerte, que siempre estabas en el sitio o de repente, yo no sé, recuerdo haber girado con Freedom Call porque se puso malo su técnico de FOH y en el último minuto era, oye, la primera fecha era en Gijón, y yo vivía en Oviedo de aquella. Y, oye, no conoceráis, pues sí, mira, el hombre este que hace y tal, y de repente enganchabas una gira nacional con ellos o cosas así. La verdad es que para eso yo creo que siempre he tenido mucha suerte. Hasta que Marc me llamó el año pasado, porque él se iba a Alejandro y me dio el relevo en Bisbal. Bueno, hay que decir que los tres somos ex-Bisbales. ¿Verdad? Parece un film. Sí, 3 generaciones de técnicos de David. A más seguida, Carlito, después yo y después Ian. Sí. Bueno, ¿y tú, Carlos, estás con otro artista importante? Sí, yo estoy ahora mismo trabajando con Rosalía, sí. Muy bien. Sí, sí. O sea que los tres estáis haciendo también tema internacional, porque los tres artistas con los que estáis están girando internacionalmente. Bueno, ahora mismo no. Bueno, ya, está claro. Pero sí, cuando se puede, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos al lío. ¿Cómo plantean el monitorado en los conciertos de los artistas con los que trabajáis? ¿Monitores de suelo, sidefield, in-ear, envíos mono o estéreo? Contadnos un poco cómo es vuestra manera de trabajar con los artistas cuando tenéis que hacer monitores. Carlos. Pues yo la verdad es que llevo unas cuantas giras enganchando artistas que trabajan con INIAS, lo cual es una suerte brutal. La verdad, la última gira donde yo he utilizado monitores han sido la de Manolo García en 2018, que juntamos una banda española y una banda americana para hacer el show. Y los americanos querían todos monitores y todos los españoles iban con INIAD, ¿no? Y fue la última vez que yo mezclé cuñas. Y la verdad es que no lo echo de menos nada. Yo siempre que puedo, siempre que tengo algo que decir en el asunto, elijo INIAS porque al final es como mezclar un disco y es como más consistencia y calidad se le da al artista, ¿no? Si todo trabaja como tiene que trabajar, ¿no? Si el artista se pone los dos auriculares y todo funciona como tiene que funcionar, no tiene nada que ver mezclar cuñas que mezclar INIAS. Entonces yo siempre prefiero INIAS. Sí.
Y cuanto menos, si hay que poner alguna cuña de apoyo, cuanto menos mejor. Si es solo sidefield, mejor. Si es solo cuñas para el cantante, mejor. Ya yo creo que el tema de poner cuñas por si fallan los in-ears y todo esto ya es una cosa un poco que se está quedando atrás, por suerte. Y ya cada vez más gente trabaja solo con in-ears, ¿no? Ujú. Y yo he tenido la suerte de llevar unos años trabajando solo con in-ears prácticamente. Es mucho más fiable al final, ¿no? Es decir, tenemos todavía, vivimos en el mundo aquel de hace 10 años, en que los in-ears eran una novedad y los in-ears iban con nosotros. Ahora se sabe estas cosas. Acércate un poquito. El primer modelo tendrá como 20 años. ¿El primer modelo? El primer modelo de in-ears ya llevará con nosotros 20 años tranquilamente. Ah, sí. Ujú. Un montón. Sí, es como ya, ahora ya es como un estándar también porque te permite muchas más cosas, o sea, te permite mucha más creatividad. Para mí, respondiendo a mi parte de la pregunta, digamos, no hay un planteamiento fijo, ni hay una manera de hacer las cosas de una manera correcta, ni intento siempre imponer una manera. O sea, intento fijarme en qué necesita el artista, porque es muy variado, la verdad. O sea, y tiene que ver mucho con si es un artista que empieza, es un artista que lleva un tiempo, si está acostumbrado a ciertas cosas, si se agobia con un tipo de monitorado, porque hay gente que se agobia con el volumen de las cuñas y hay gente que se agobia con la aislación de los in-ears. Es decir, todas esas cosas hay que verlas, ponerlas en un balance y entonces de esa manera decidir qué es lo que necesita ese artista, porque al final los técnicos de monitores somos solucionadores. O sea, es totalmente así. Tenemos que buscar soluciones para que el artista disfrute en el escenario. Entonces hay artistas que disfrutan de una manera y artistas que disfrutan de otra. Entonces es básico como el trabajo de antes, de tú poder informarte, incluso si puedes hablar con él directamente, qué quieres hacer y tener una especie de relación en ese sentido que te haga crecer en cuanto a tu trabajo con él. Claro, eso fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, exactamente en esa gira, ¿no? De Manolo García, ¿no? Que hubo un trabajo previo de ver qué necesitaban ellos para tocar y se consensuó. Nosotros no intentamos en ningún momento, ellos dijeron, queremos cuñas, pues trabajamos con cuñas, claro, eso es así. Sí. Señor Lobo somos. Bueno, eso es lo que... Bueno, Ian, tú tienes... Bueno, yo en realidad trabajo un poco como decía Marc, es decir, trabajo habituándome a lo que el artista necesita. Si a mí me preguntas, estoy completamente de acuerdo con Carlos. Todo lo que sea ponerte dos cascos y quitar cosas que hagan ruido del escenario, es lo que utilicen en los micros, es menos problemas de feedback, es más consistencia respecto a que lo que tienes un día sea lo mismo que tienes al día siguiente. Pero, por ejemplo, yo trabajo con Joaquín Cortés, con el bailarín en directo, y es imposible. O sea, ni me planteo decirle a él, desde luego, de ninguna manera, pero no le puedo decir pues no sé, con la guitarra llevo a Pepito Carbonell y no se me pasa ni por la imaginación por ponerle un linear porque me lo tiraría a la cabeza. Entonces, tengo que trabajar con un sistema híbrido y adaptarme, lo que decía Marc, te tienes que adaptar un poco a las circunstancias de tu músico, que al final es para quien trabajas, ¿no? Para que pueda hacer su trabajo. Claro, Bueno, eso ahí va un poquito la siguiente pregunta, es decir, que si este planteamiento al final lo deciden ellos, o sea, lo decidís vosotros, lo deciden ellos, el artista, o se negocia, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Yo lo sé por experiencias que me han contado compañeros. Y bueno, esto suponiendo que hay una negociación, porque, por ejemplo, si el cantante, como apuntáis, no quiere para nada llevar a NIAR y vosotros consideráis que por las condiciones de donde estáis en ese momento es necesario, o el bajista tiene el volumen del ampli excesivamente alto y enturbia la escucha del resto, o cualquier cosa que genere algún problema en el monitorado, pues ¿cómo llegáis a argumentar en algún momento, oye, mira, es necesario llevar INIAR por todo esto, ¿no? O al final, como pasa alguna vez, como ha apuntado Ian, no hay manera y simplemente es mejor no negociar. Es que yo creo que hay dos partes de esta cuestión, que es cuando hay un problema real, cuando hay un problema de volumen y cuando es una cosa que a ti te gustaría que fuera de otra manera, ¿no? Porque lo que a todos nos gustaría es hacer mezclas lineales estéreo y todo perfecto. Pero cuando lo que decía Marc, cuando tu músico necesita una línea de cuñas delante del escenario para estar a gusto, pues tienes que trabajar con eso. Yo creo que las negociaciones van más en el sentido de lo que le molesta al técnico de PEA
lo que nos molesta a nosotros, porque nosotros al final, dentro lo que queremos es que nuestro artista esté cómodo cantando, tocando, lo que sea, ¿no? Entonces, es más que el hacer nosotros que ese músico o ese cantante esté cómodo puede afectar a lo que pasa afuera, ¿no? Entonces yo creo que ese es un mayor problema. Otra cosa es lo que dices, por ejemplo, un ampli muy fuerte en el escenario, que resulte un problema para todos, ¿no? Pues eso sí se tiene que hablar y negociar, ¿no? Yo creo. Pero cuando es un problema evidente, ¿no? Que ya no es que el músico tiene que tocar así para estar a gusto, sino que estás a lo mejor en un teatro y las 5 primeras filas solo escuchas la guitarra, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que hablar y se tiene que negociar. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que los tres trabajamos con un tipo de artista, ¿no? o un nivel de artista, por suerte, en el que eso es fácil de hablar, ¿no? Si surge ese problema, el músico enseguida va a entender el problema y se va a adaptar, ¿no? Pero ya te digo que eso, en mi opinión, debería ser cuando solo es que hay un problema real, no algo que a ti te gustaría. Pues que a mí me gustaría un puntito menos de guitarra, ¿no? O sea, yo creo que nosotros somos muy cuidadosos, o sea, yo por lo menos lo soy y creo que todos, en no decirle a un músico cómo tiene que tocar, ¿no? Hasta que no surge un problema. Claro, para mí esa decisión depende de primero qué estás haciendo, porque no siempre estamos haciendo artistas. Hay veces que estamos haciendo un festival, o hay veces Claro. que estamos haciendo una gala, por ejemplo, que no tiene nada que ver, o un show de Disney, por ejemplo, como os decía antes, que es un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, en un show de Disney, los músicos en sí no son los que más importan, así por decirlo, ¿sabes? O sea, lo que importa es el espectáculo y los artistas son los actores. O sea, que es una cosa un poco diferente. Es decir, que al final cada producción tiene sus requerimientos, entonces lo que hay que hacer es como negociar siempre. O sea, la parte más importante es antes cómo se prepara y cómo se plantean las cosas, porque hacer un cambio de planteamiento a posteriori es muy difícil. Entonces, cuanto más claras estén las cosas, lo que hay que hacer es sentarse y hablar pues con iluminación, con PEA, con vídeo, con escenografía, con todo el mundo que vaya a participar en ese proyecto y que cada uno exponga sus cosas. Entonces, a partir de ahí empiezas a plantearlo. Si estás planteando una gala, por ejemplo, que no sabes, te van a venir 20 artistas y no sabes qué va a pedir cada uno, pues entonces lo que tienes que hacer es tener opciones. Entonces vas a tener cuñas repartidas por delante del escenario, vas a tener sidekicks y vas a tener INEAs. Y cuando lleguen, hablas con ellos y dices, a ver, ¿qué vas a querer? Pues vas a querer esto, o esto, o esto, o todo a la vez, que también pasa muchas veces. Y Es el mejor un caso, artista, ¿verdad? evidentemente, pues puedes afinar porque es una misma situación que se va repitiendo. Si encima tienes unos buenos ensayos con una buena preproducción y todo eso, pues puedes llegar a afinar un montón. Puedes hacer tus snapshots, cambiar los efectos en cada tema, es decir, jugar con los micros de público en el momento para que no se sienta aislado. O sea, puedes hacer infinidad de cosas para que al final el resultado sea mejor, que es de lo que se trata. Claro, para mí, yo creo que un poco la clave la dio Carlos así de pasada, y es que, o por lo menos yo es lo que le digo a la gente que hace monitores o que me pregunta qué tal en monitores, y es acostumbrarte a que no trabajas bajo tu criterio, o al menos el 100% del trabajo no trabajas bajo tu criterio, trabajas para el criterio de otra persona. Y tu curro es dejar a esa persona hacer su trabajo. No ganar un Grammy ni hacer la mezcla del siglo, es que esa persona sea feliz haciendo su trabajo. Entonces, esa decisión, como mínimo, tiene que ser siempre consensuada. Otra cosa es que tú, bueno, pues tienes determinados conocimientos o determinadas cosas y te lo puedas traer un poco a tu terreno, hacer la vida más fácil. Pero siempre y cuando dejes a esa otra persona hacer su trabajo. Para mí eso es lo fundamental de estar ahí arriba. O sea, los que tocan música son ellos y tú lo que tienes que dejarles es tocar su música. El trabajo de mezclarlo para que la gente lo escuche bonito y tal, ese está en otro lado. Que lo puedes hacer las dos cosas, que tienes un artista, que en mi caso, gracias Marc, tengo uno que me lo permite mezclar y hacer una mezcla bonita y disfrutar de lo que estoy haciendo. Genial. Que la mezcla es horrorosa, pero el tío que está ahí delante cantando puede cantar perfectamente y es lo que quiere, que también, y supongo que os ha pasado a todos, también pasa. Fantástico, esa es la mezcla buena. Sí, muchas veces lo que pasa es que no entiendes la mezcla que te pide el otro. O sea, lo que hay que llegar es como a ponerse en el sitio del otro para saber qué es lo que necesitas. No es tan fácil como parece. Muchas veces es cuestión de un diálogo, es cuestión de una comunicación que hay que establecer. Y que uno de los trabajos de monitores es establecer esa comunicación. Incluso Y a veces... Perdona, Carlos, tío. No, perdón. No, que decía que incluso lo que hablabas del volumen del ampli, hasta que no te pones en la situación, a veces cosas de estas que ocurren, ¿no? De llegas y hay un ampli debajo
a un trapo tremendísimo, pero hasta que no te pones en la situación del tipo que está tocando, a lo mejor no entiendes esa necesidad. O la distancia de... Quiero decir, no hay nada más maravilloso, aunque solo sepas dar un mi con la guitarra, que llevarte el ampli fuera del escenario e intentar darlo tú y decir, sí, sabes, puedo currar, pero... Y empiezas a entender lo que te... Parece mentira que esté defendiendo a un músico, pero empiezas a entender lo que te demanda esa persona o el porqué de esa presión detrás, o sea, esa sensación de tener su ampli detrás, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que hay cosas gratuitas como bájate ese ampli, tío, no ves que no se le oye nada, y en realidad el tío sí que lo necesita para poder hacer su trabajo. Sí, un poco lo que iba a decir va en esa línea, ¿no? Que muchas veces basta con un cantante que te pide cosas súper locas, tú con la escucha de ese cantante te vas al escenario y cantas en ese micro y dices, ostras, a lo mejor no es tan loco lo que me está diciendo, ¿no? Tiene su sentido. No, a lo mejor no es lo que yo necesitaría, pero no es loco. En contexto, ¿no? Todo en su contexto, en el medio del escenario, con la P abierta, con la banda tocando, ¿no? Sí, eso es verdad. Y cuando os encontráis en alguna, o cuando os habéis encontrado, porque ahora cada vez menos por lo que oigo, en una situación de cuando se usan cuñas, por ejemplo, muchas veces os encontráis que hay negociación entre la estética del escenario o la necesidad de posicionamiento del monitor en suelo. ¿Os habéis encontrado alguna peleilla en ese tema? O sea, que haya que poner ahí el monitor y por estética, pues no pueda ser, ¿no? Yo alguna he perdido. Hay peleas y ganadas. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Sí. Yo las he perdido todas. Porque, por ejemplo, a veces pierdes contra escenografía porque es una gala, a veces el de iluminación tiene un diseño súper chulo que le tapan los iField sus laterales, por ejemplo, y entonces lo puedes perder. Pero también al final, si el artista es el que requiere eso y realmente lo requiere, siempre puedes sacar esa baza. Sí, pero esa la gana la artista, no tú, my friend. Yo las mías Sí, sí. las he perdido Pero la todas. uso yo. Bueno, entonces, contad cómo es el proceso de hacer las mezclas y asegurarse de que no haya acoples teniendo un volumen de escucha adecuado. Quizás, bueno, sobre todo con el tema de las cuñas, ¿no? Quizás tengáis algún truquillo que pueda ser interesante y queráis compartir. Yo en mi caso particular, como hace tiempo que no mezclo cuñas a un nivel de banda de rock, la verdad es que estoy un poco desconectado del tema cuñas, por suerte. La última vez que me encontré con esta situación, la verdad es que no tuve ningún problema. Yo creo que cada vez está siendo más fácil mezclar en cuñas, cuando tienes que mezclar con las cuñas más nuevas. Y no recuerdo, yo recuerdo la mitad de nivel que podía enviar a una cuña ya me hacía daño, ¿no? Y luego los músicos no demandaban un volumen tan excesivo como para que fuera una cosa de un festival de acoples ni nada, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor con alguien que trabaje en un ambiente más acústico, con muchos instrumentos abiertos, con cuñas, eso es más complicado y a mí, por suerte, hace tiempo que no me toca. Entonces no puedo contar ningún truco especial, nada más que tener, yo me imagino que una buena estructura de ganancia, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí en su momento. Y con las cuñas modernas tienes mucha señal, ¿no? Pero bueno, aquí hay maestros de cuñas conmigo que saben mucho más. Tampoco te creas, ¿eh? O sea, porque hace también mucho tiempo que no he trabajado en cuñas, pero ahora mismo, desde el año pasado, con Alejandro, por ejemplo, él requiere cuñas y sidefields e in-ears, o sea, es un pack completo. Y entonces va usando lo que más le va molando en ese momento. Entonces, trucos para sacar la voz, súper básico, la elección del micro. O sea, la elección del micro es súper importante. Hay que tener muy en cuenta cómo canta, cómo agarra el micro e intentar tener varias opciones para que cuando veas una posición de mano u otra, tener la posibilidad de cambiarlo. Porque eso sí que pasa mucho, que de repente te agarran la bola y si es un microcardioide, de repente se convierte en un omni y con un hipercardioide lo aguanta mucho mejor. O si hay un entorno muy de ruido alrededor, con un micro más cerrado siempre vas a tener mejor señal. Eso Vaya sería estrés, una, ¿no? después... ¿El qué, perdón? ¿Y qué estrés? ¿Qué Sí. estrés? Sí. ¿Qué va a coger? ¿Qué va a coger? Monitores. Y entonces, pues al final, eso, lo que decía Carlos también, tener unas buenas cuñas y tal.
Como trucos, más que trucos, maneras de trabajar, a mí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar en post, en general en las mezclas, porque es algo que me permite tanto seguir las dinámicas de la banda y de la música, y si hay un solo de guitarra lo apoyas para todos, porque todo el mundo le va a molar escuchar más el solo de guitarra, ¿no? Habitualmente. Y sobre todo cuando hay una situación de monitores. Y después también suelo utilizar algunos plugins como para retocar, así como eliminadores de feedback o puertas por frecuencias, algunas cosas así que me dan un extra, aún más de volumen cuando lo necesito. Intento no utilizarlo a no ser que sea necesario. Pero la verdad es que cuando tienes que tirar ese punto extra, cuando tienes que llegar al 11, ¿no? Cuando tienes que enroscar el ampli al 11, eso viene bien. Y una cosa también que funciona bastante bien, por lo que he estado probando últimamente, es un monitor dedicado a voz. O sea, tener, por ejemplo, en vez de 2 monitores, con una señal estéreo o con una señal mono, lo que sea, tener un par estéreo, por ejemplo, y un monitor central de voz o 2 monitores centrales de voz. De esa manera puedes sacar mucho más rendimiento y puedes sacar mucho más nivel de voz. Hay por ahí unos artículos de la chica que es técnico de monitores de Pearl Jam, de cómo llegaron a su setup actual, que tiene un círculo de cuñas alrededor con instrumentos repartidos en todas las cuñas, como tú dices, y es muy interesante, por si lo queréis buscar en internet, está bastante guay, de cómo llegó con todos los errores y todos los fallos de 200 dBs en el escenario de banda, hasta poder sacar la voz, sí, sí. Oye, pues si a alguien le interesa, luego me lo pasas y lo ponemos en las notas del podcast. Sí, sí. Muy bien. Que yo es algo que hago, y no sé si vosotros lo hacéis también, que me llama la atención. Yo utilizo el Smart bastante encima del escenario. Por ejemplo, Es correcto. con Cortés, que tengo que sacar un volumen demencial y tengo, pues eso, 23 micros solo en el suelo, más luego otros 40 condensadores en la banda. Y me ayuda bastante. Es decir, incluso a veces entre calles de Seinfeld, definir posiciones, aunque todos sabemos que si te mueves te vas, a mí ya no solo eliminar el feedback, sino tener un punto de alineación de cosas y comprobar, pues eso, polaridades de sitios, gastar tiempo en eso, a mí me ayuda un montón a que la mezcla... Es súper importante en equipos puestos, pues que cuando tienes tu equipo de gira, evidentemente, pues sabes cómo están todas las cosas, pero cuando vas a un sitio que te están poniendo el equipo entero de altavoces, nunca sabes, pues eso, si hay un cable con la polaridad cambiada y eso, y el Smart es súper básico, estoy de acuerdo. Y algo que nunca llegué en esta última gira, que lo empecé a intentar hacer, pero nunca llegué a encontrar el punto, ¿vosotros alineáis las cuñas con el sidefill? Eso es casi imposible porque nunca encuentras el sweet spot, ¿no? Nunca encuentras el sitio perfecto en el que ajustarlo. Entonces, no, sí. Bueno, o sea, sí, pero depende de muchas cosas, sobre todo cuando es un artista que se mueve y tal cual, pero al final ajustar como si fuera un sistema de PA, digamos, en el que en la posición central todo está en fase, eso no suele funcionar, porque las cuñas suelen estar muy tarde. Eso es lo que me suele pasar a mí, por lo menos. La sensación que me da es que como que las cuñas me llegan tarde y da una sensación rara. Yo tenía problemas con el drumfill y las cuñas centrales. En los bombos no los conseguí, y claro, no iba a retrasar el drumfill. Y al final forma parte de esa, por lo que ha habido siempre en el escenario cuando ha habido cuñas, que es muchas señales diferentes, y se tiene que buscar como un equilibrio, que hay que buscarlo también un poco a oído, no solo con Smart. Quiero recordar que Antonio Chico, respecto a lo que tú dices, tenía una teoría dividiendo, además era precisamente con el bombo. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente cómo lo hacía, pero sí recuerdo el resultado y era bastante guay. Y él lo que hacía era dividir frecuencias entre el sidefill y los monitores. Creo recordar, respecto a la sensación de por dónde venía el bombo, y era bastante interesante. Claro, Llamar a Antonio y preguntarle qué coño hacía, pero... Y de esto estamos hablando, evidentemente, siempre que sea una posición central y no sidefills, porque si no, evidentemente sí, no puedes ajustar para todos. Eso es. Y a mí al final lo que me suele funcionar es poner el delay tal como debe ser y después moverlo a mano hasta que me siento cómodo. Y me muevo alrededor y me siento cómodo, eso es lo que me suele funcionar. Porque si lo pones a Smart, en monitores no suele funcionar. De todos modos, meterle el Smart en el punto central solo a los dos sidefill, aunque luego prescindas, porque yo qué sé, el monitor lo tienes, al final hay 6 milisegundos casi desde que escupe, por física, desde que escupe el monitor hasta que llega al oído del tío, mínimo.
pero alinearlos, o sea, estar completamente seguro de que en ese punto los dos side fill están funcionando, que muchas veces lo damos por hecho y no es verdad. Pones el micro ahí y dices, bueno, pues no se me ocurriría jamás invertir este lado, pero resulta que sí, que por lo que sea, para este punto en concreto, donde me suma el side fill, a mí eso sí me funciona. Prestar la atención a eso. Oye, ¿y hacéis mezclas previas antes de enviarlas a cada uno de los músicos y modificáis según las necesidades del artista o cómo lo hacéis? Depende mucho, pues lo de siempre, depende mucho de si estás en unos ensayos, si estás preparando con la banda al artista principal, entre comillas, o si estás en una gala, o si estás en un festival. Ahora mismo, si lo que estás haciendo es mezclar in-ears, todo el mundo quiere un disco. Entonces, para mí, sí funciona una mezcla base que luego modificas según te pidan, ¿no? Tú tienes una mezcla con todos los elementos y de ahí pues cada uno te va a decir, sube un poquito, bájame un poquito esto, ¿no? Y encima volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con unos artistas, o sea, con unos músicos que son muy profesionales, y cuanto más profesional es el músico, más tienden a querer una mezcla homogénea como un disco en su in-ear, ¿no? Con algún elemento quizá que le ayude a tocar, ¿no? Entonces yo sí que lo hago. Sí, sí. Sí, yo la verdad es que el procedimiento que tengo, que lo llevo tiempo, o sea, lo he hecho siempre intuitivamente y me ha funcionado muy bien, es intentar tomar ganancias no mirando los búmetros, sino a oído. Y tomando ganancias de la forma que me parece que está en el sitio. ¿Qué lleva eso? Que tú después agarras todos los faders, los pones en una posición más o menos parecida y estás enviando una mezcla que ya está más o menos en su sitio. Siempre hablando de in-ears. En cuñas es un poco más elástico, pero en in-ears solo tienes que tener cuidado con hacer previamente los paneos. Pero en una situación en que tienes que hacer algo rápido, tomas ganancias así a oído de una forma que ya sepas cómo colocar las cosas, después subes todos los faders y más o menos se te colocan en el sitio. Después ya retoquitos y tal cual, pero te sirve como base de partida. Luego está la teoría del -5, para hacer un in-ear de alguien que no conoces, que es todo a -5, los platos a -10 y su voz a 0, o su guitarra a 0. Y es un punto de partida, si las ganancias están bien, la estructura de ganancias tiene sentido, es una estructura que funciona en el 70% de las ocasiones, con alguien que no conoces. Sí. Yo qué sé, pues eso, una gala que viene no sé quién. Pues una cosa chula que yo suelo hacer, por ejemplo, en galas, en situaciones esas que te vienen 20 y pico personas, es hacer, o sea, que suele haber un ensayo primero con la banda y todas esas cosas, es hacer premezclas, una de batería, una de percusión, una de teclados, una de cosas así, y después, muchas veces, como no da tiempo a matizar tanto en esas situaciones, envías desde esos subgrupos, digamos. Uh-huh. Envías la batería subgrupada, envías la percusión subgrupada y te ahorras mucho trabajo y tienes resultados muy buenos de una manera mucho más rápida. Y bueno, vosotros trabajáis todos con grandes profesionales. ¿Tenéis oportunidad de hacer los ensayos y entonces llevar ya la mezcla, digamos, hecha, o cada sitio es un mundo? Si vais con in-ear, sobre todo, claro. Yo en particular, en todas las giras que he hecho he tenido un periodo de ensayos, y en la última gira que he hecho con Rosalía, de hecho, he tenido muchos periodos de ensayos. O sea, se ha puesto mucho énfasis y no se ha reparado ningún gasto en cuando había una canción nueva que añadir al show, se hacían ensayos. Cuando había se cambiaba la estructura de los shows porque pasábamos de festivales a gira del artista propia, se hacían una semana de ensayos. Hemos tenido muchos periodos de ensayos, ¿no? Entonces hemos tenido mucho tiempo para afinar todo al milímetro, la verdad. Pero porque no, igual que en otras giras ha habido un poco más de reticencia, ¿no? A nosotros decir, oye, para hacer este tipo de cambios gordos en el set, no solo sonido, monitores y PEAs, sino también luces y vídeo, ¿no? Igual ha sido como un poco peor recibido, ¿no? O te las tienes que apañar, o te montas algo en un cuarto y te lo programas donde sea. Aquí ha sido como lo que necesitéis. Montamos un plató, una semana de ensayos para cambiar 3 canciones. Entonces ha sido un lujo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta la ha contestado Ian sobre cuando tienes que trabajar con un artista que no conoce. Ya nos acaba de decir el truco, o sea que mola. Pues pasamos a la siguiente.
la microfonía, esta es un poquito pejiguera. Eh, la microfonía, ¿la elige el técnico de PEA? ¿El de monitores? ¿Es algo consensuado? ¿Depende de con quién se trabaje? ¿Cómo va esto del ¿Qué dices, rider Marc? de la microfonía? Bueno, pues que hay que negociar, como siempre. Hay que negociar porque hay veces que coincide y que pues todo está muy en sintonía y tal cual, entonces propones y tal, o lo que está, pues te gusta y tal, y hay veces que te encuentras con un set que ya alguien ha hecho un rider antes y después te lo montas tú, o lo haces tú, y es decir, que depende muchas veces, pero bueno, hay que ser flexible y lo único es razonar tus argumentos. O sea, al final decir, mira, vamos a elegir este micro porque nos pasa esto, se nos cuela mucho todo y si tuviéramos un micro más cerradito, de repente, pues sería mejor para los dos. Entonces, al final, lo que hay que contar es que esa pelea de monitores IPEA y tal cual, que cuanto menos esté, más beneficia a todo el mundo. Y entonces, pues al final, consensuando uno y otro y tal cual, pues se llega a mejores resultados para todo el mundo. Igual yo es que he tenido mucha suerte, pero esa pelea entre PEA y monitores tampoco la he vivido mucho. Siempre ha Yo habido... creo que va menos, ¿eh? Yo creo que va menos. Sí, no sé, yo creo que cada vez se habla más y se negocia más y es una cosa, pues al final beneficia a los dos, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo empieza a entender. Yo qué sé, yo por ejemplo hace unos años trabajaba con técnicos de PEA que tenían mucha más experiencia que yo y tendía a callarme más, ¿no? Cuando voy cogiendo más experiencia y tengo más criterio, mi criterio, voy probando cosas y voy haciendo cosas, cada vez me siento con más seguridad y si hay alguna cosa que no me gusta, obviamente la digo. Es una cosa que normalmente se tiende a dejar, o sea, el técnico de PEA lo tiende a hacer por defecto un poco, ¿no? Yo creo. Y cada vez yo me siento con más seguridad para saber, ¿no? O sea, lo que dice Marc, dar una razón técnica de peso de por qué esto no debe ser así, ¿no? Y siendo así, con razones que tienen sentido, ¿por qué no se va a hablar, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que también es un poco el avance, porque la historia está antigua, ¿no? No, el FOH está ahí y los monitores aquí y tal. Yo las últimas que he hecho, ni siquiera he tenido que, o sea, ya de tener que elegir la microfonía y tal, arrancarla desde cero, ni siquiera he tenido que plantear la discusión en plan de, vamos a ver, es ya directamente se asume que es una decisión consensual. Entonces, te sientas y dices, oye, ¿qué micro le ponemos a este? No, a este, pues este. Y la verdad es que hasta ahora yo me he encontrado con gente muy razonable. O sea, igual es más el que tu compañero tenga dos dedos de frente y no te toque un iluminado o alguien que se vaya de madre que otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? ¿Quién es más importante? ¿El que hace que se escuche el artista o el que hace que escuche el público? ¿Quién se pega con quién? ¿Cómo lo arreglamos? ¿En la calle a tortazos? No sé, es más de tenerse en común, ¿no? Hablando con alguien de producción que lleva mucho tiempo en esto, en una gira, en un día, pues en el Liper, yo le preguntaba, digo, oye, ¿y cómo es trabajar ahora y trabajar hace 20 años? ¿Sabes? O sea, ¿cómo eran? Dice, pues mira, dice, yo un cambio que he visto muy, muy importante es que veo que habláis mucho más y que hay monitores, me refiero, y que hay mucho más equipo y tal cual, dice. Porque antes yo estaba acostumbrado a, de repente, aparecer un acople y ver a dos técnicos levantar la mano de la mesa así y decir, no, mío no es. Tanto el de PEA como el de monitores, y decir, yo no he tocado nada, aquí no es nada. Y al final hay que entender que esto es algo de todos, ¿no? Y que es algo de los dos. El acople Y creo que eso es algo en lo que hemos avanzado claramente en estos últimos años. Y está para bien, está para quedarse. Bueno, sí que es verdad que el técnico de monitores frente al DFOH sí que tiene una relación un poquito más estrecha con el artista porque al final es en lo que vosotros mezcláis lo que el artista oye y el otro tiene una responsabilidad diferente en otra envergadura que es todos los que tiene delante el artista, ¿no? Todo el público. Entonces ahí digamos que las responsabilidades están bastante delimitadas y ahora con los in-ear pues mucho más. Pero yo entiendo que el micro del cantante no lo elegiréis ni uno ni otro, ¿no? ¿Cómo? ¿El Depende. micro del cantante lo elegís vosotros o lo elige realmente el artista? Bueno, depende. Depende. Hay artistas que eligen sus micros. Por eso. Sí. Sí, pero bueno, yo, por ejemplo, en mi última gira me he encontrado con un micro elegido por la artista que enseguida hemos visto que no funcionaba y hemos cambiado sin ningún problema y hemos probado un montón de micros. De hecho, bueno, el que hemos acabado usando es el que nos recomendaste tú, Marc. Entonces,
Depende. O sea, a veces ven algo que les gusta en otro cantante o lo que sea, se lo compran o lo quieren usar y no es el más adecuado. Lo que hablaba antes Marc, ¿no? Que al final es básico. Todo lo que recoge ese micro de voz es por lo que entra todo, ¿no? Entonces, si ese micro no funciona, pues no funciona nada al final, ¿no? Entonces, si te viene impuesto, ahí es donde tienes que intentar poner un poco de meter un poco la mano y explicar por qué no funciona y por qué quieres cambiar, ¿no? Claro, va un poco en que te ganes la confianza o que el artista confíe suficientemente en ti como para darte ese paso. Yo qué sé, ahora que hablábamos de esto, creo que una de las personas con las que trabajo que más claro tiene y quiere lo que tiene en la mano es David. David tiene cristalino el micro que quiere y sin embargo la última conversación que tuvimos fue, oye, si tú consideras que con otro micro vamos a conseguir un resultado mejor o me puedo acercar más a esto, lo cambiamos y ya está. Pero si un artista que tiene las cosas tan claras como David llega a esa conclusión y te da esa mano, ¿no? Para introducir un cambio, entiendo que los demás también pueden, ¿no? Que no es un... No lo sé, a lo mejor Michael Jackson. Yo creo que cada vez entienden más que igual que un guitarrista tiene su guitarra de 5.000 euros, vintage, lo que sea, ellos tienen su micro y es su instrumento, ¿no? Entonces tienen que encontrar el que les va bien y se encuentran a gusto, ¿no? Claro, y no puede no ser el más bonito o el que han visto en la tele, ¿no? Sino que el que les va bien directamente. No, es eso. Yo lo que decía es que llegas a un punto en el que él realmente delega esa que debería de ser casi desde el principio porque se sobreentiende que tu trabajo es saber más que él, al menos respecto a las opciones que hay, ¿no? Al final es nuestro trabajo currar con la técnica, pero que es un proceso al que se llega cuando el artista te da esa confianza. Si no, yo entiendo perfectamente que el artista sea celoso al final de su instrumento, ¿no? Hay una cosa también que ellos están muy acostumbrados a escucharse en el estudio y el cambio al directo se tienen que educar a ellos mismos a entender que no es lo mismo. No es lo mismo un 87 o un C800 en el estudio completamente aislado que un escenario lleno de gente, lleno de ruido. Entonces, ese cambio ellos aprenden también a decir, oye, si a mí me puede gustar mucho este sonido de estudio, pero me quiero acercar en el directo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, la persona en la que confío, que es mi técnico de monitores o de PEA, ¿cómo puedo llegar a este resultado con herramientas de directo, ¿no? Al final. Yo estoy de acuerdo a medias, ¿eh? Porque sí es verdad lo que dices, pero al mismo tiempo también hay artistas que se hacen a su micro y de repente les cuesta mucho cambiar, porque cada micro tiene un efecto de proximidad, tiene un sweet spot, ¿no? Es un sitio donde suena más bonito para ellos o donde se encuentra más cómodo, donde le sacan más agudos, más graves y lo controlan. Claro, pero ya han llegado a ese punto después de todo el otro proceso, ¿no? De este es mi micro, por lo que sea, ¿no? Y ya es mi micro. Y entonces tú llegas y ya es su micro, ¿no? Claro, ahí Es como... es introducir algo nuevo. Pero Claro. él ya ha hecho lo que dice Carlos, ya ha hecho un proceso de decir, hostia, tú lo encontré. Cuando llega a ese punto. A veces sí, a veces no. A veces estamos hablando de artistas más nuevos, de artistas que llevan más tiempo. Claro, lo que pasa es que ese proceso puede ser venido por buenas experiencias o malas experiencias, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy grande, claro. David viene con unas experiencias, pues desde Alberto Liras, que es un maquinón, pues ahí está la barra de todos nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde teníamos que llegar todos. Entonces, él siempre tiene buenas experiencias, ¿no? Pero alguien que venga, que de repente haya tenido unas experiencias horribles con su técnico de monitores y que se escuche fatal y que no pueda cantar, pues es más fácil, evidentemente, llevárselo a tu terreno, claro, porque lo que le vas a dar, supuestamente, vas a intentar hacerlo mejor, ¿no? Yo un saludo desde aquí a Alberto Liras, ¿eh? Es un tío... Uno gordo, sí. Alberto. Bueno, ya vamos un poquito fuera ya del mundo técnico, que ya hemos hablado bastante. Hablemos de la vida del técnico de gira, ¿vale? Sobre todo para la gente joven que esté empezando y esté pensando en si meterse, ahora cuando todo vuelva otra vez a ser como antes, que seguro que llegará, ese día a día en una gira, porque los tres sois técnicos de gira. ¿Cómo se lleva lo de viajar tanto y lo de estar fuera de casa tantas jornadas y siempre con la misma gente? Yo lo llevo súper bien, la verdad. No tengo ningún problema. Yo me lo paso súper bien de gira. En la mayoría de giras que he hecho he estado súper a gusto con todo el mundo. No he tenido ningún problema y puedo estar 2 meses fuera de casa fácil.
no tengo problemas. Sí, yo la verdad es que también, o sea, es algo que siempre me ha gustado y no, o sea, evidentemente echas de menos tu sitio, tus cosas, tu gente, tu entorno, echas de menos todo eso, pero evidentemente este es un trabajo vocacional que como no te guste, como no realmente sientas una pasión que te mueva a salir, a hacer eso, pues no funciona, ¿no? Entonces al final eh, hace que estés haciendo lo que quieres hacer, que es lo mejor que puedes hacer. Claro, es Entonces, que no, yo, no es algo que pese tampoco. yo me lo paso estupendo, no siento el problema de estar fuera de casa. Además, es que coincido todos los días con gente como estos dos, o sea, es imposible pasártelo mal. Ya, bueno, yo no, en vuestro caso particular no lo sé, pero quizás has dado con gente que, pues, que no tiene familia inmediata, yo no tengo hijos, entonces quizá para esa gente pues es un poco más complicado, ¿no? No sé vosotros, pero a mí yo ese hándicap no lo tengo. Correcto. Entonces, bueno. Yo creo que estamos los tres en la misma, que los tres estamos sin hijos, Sí. libres y sin hijos, así que... No, pero bueno, también tenemos compis que tienen hijos y lo llevan bien. Lo que pasa que sí que de cara a alguien que se quiera dedicar a esto o que no lo tenga claro hacia dónde, sí que eso lo tiene que tener muy claro. Es decir, el desapego o el que tus relaciones personales entiendan tu trabajo, porque si no puede, yo que sé, al menos supongo que a todos en algún momento determinado, si no es con una pareja, si no es con un amigo, pasar tiempo fuera de casa hace mella, es decir, lo tienes a Sí, todo. eso es así, lo estamos pintando muy bonito, pero claro, eso es a la mella en las relaciones sociales existe, claro, sí. Claro, entonces te tiene Lo que que, pasa dice Marc, te tiene que gustar. Si no te gusta estar con el culo apretado a 5 minutos de salir en una ciudad que no sabes pronunciar el nombre y mañana tienes que coger un avión a las 3 de la mañana, este no es el cura, es otro. Bueno, y además esos vínculos que se crean, ¿no? Con entre todo el equipo, ¿no? Cuando estáis de gira, que es algo que luego es difícil de generar esos vínculos en otro entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre ha sido tour manager de un artista de los años 70 y, y yo creo que habré oído, no sé, 256 veces cada batallita que cuenta, porque son varias de todas las giras que hacía por Latinoamérica. Era un cantante que giraba mucho español, que giraba mucho por Latinoamérica. Y, y cuando ves cómo se le ilumina la cara, cuando cuenta y sigue contando, pues bueno, ya va cuando empieza un poquito a contar, bueno, ya va a contar la de, no sé, que me la sé todas de memoria. Y es un vínculo que ves también cuando se cruza con alguien que ha estado de gira con él, pues fijaos, ¿no? Desde los 70 y aún sigue eso ahí, ¿no? Aún sigue toda esa mella que ha hecho todo ese tiempo pasándolo juntos, sigue ahí. Es algo muy chulo. Es que es muy intensa, la vida de gira al final es muy intensa, pasas 24 horas del día con menos las horas que estés durmiendo, tu madre está en la gira, tu padre está en la gira, tu novia está en la gira, todo, esa gente se convierte en todo eso, ¿no? Y tus mejores amigos, ¿no? Al final. Y si tienes un problema y te quedan 20 días para volver a casa, se lo cuentas a tus compañeros de gira. O sea, al final se crea ese vínculo que es muy bonito, ¿no? Claro, sobre todo en giras en que viajas mucho, ¿no? Tipo, pues eso, Latinoamérica y todo eso. De repente estás conviviendo un montón de horas y muchas horas de aeropuerto y muchas horas de todo que, o sea, tienes que llevarte bien con la gente con la que estás trabajando. O sea, es una de las partes chulas de este curro, ¿no? O sea, si estás trabajando con gente que no te cae bien, pues mejor ni salgas del aeropuerto, porque va a ser, no sé, una semana o un mes o lo que sea, bastante chungo. No, y luego que es duro. Es decir, yo que sé, a mí me pasa con gente que la verdad es que tengo muy poca, pero sí que tengo gente ajena a este mundo alrededor mío. O cuando conoces a alguien nuevo y te preguntas, ¡jo, qué guay! ¿No? Digo, bueno, a ver, pongámoslo en contexto. Hay partes muy guays, pero el aeropuerto, hacer el cuaderno A a las 3 de la mañana, pues no es guay. Está muy lejos de ser guay. Sí, bueno, y la tensión de sacar adelante un show rápido, o sea, todo tiene sus cosas malas, claro, pero hacer todo eso dentro de un grupo de gente guay, pues es la hostia, la verdad. Bueno, lo decía Collantes en un episodio anterior, ¿no? Que decía que si esto no lo vives con pasión, pues nada, no te dedicas a otra cosa, porque Sí, es verdad. este curro, lo duro que es, hay que vivirlo así. Sí, sobre todo que si no, te va a escupir el trabajo. O sea, te va a masticar y te va a escupir, porque es que no vas a aguantarlo.
Entonces, tienes que tener muy claro lo que va a ser, o sea, que tiene esa parte. Entonces, si te gusta y es parte de tu vida y lo vas a disfrutar, pues adelante. Pero si te gusta dormir todos los días en tu cama y te echas de menos tus cosas de una manera brutal, pues mejor no hagas este trabajo. Yo creo que la primera gira mediana grande es la gran criba, ¿no? de técnicos que empiezan, ¿no? Si superas esa y te gusta, ya estás enganchado para siempre. Hombre, luego Arkham. este curro tiene una cosa, o por lo menos a mí me parece que tiene una cosa que no tienen otros, y es que la recompensa a tu curro es completamente instantánea. A lo mejor es un poco ególatra esto que digo, ¿no? Pero en otros curros, yo que sé, tú a lo mejor estás haciendo piezas para un coche y nunca ves desarrollarse este coche. Este curro, si lo haces bien, tienes a gente contenta a un metro tuyo y es automático. Está bien hecho y todo el mundo está contento. Y eso, a mí por lo menos, me llena un montón. Sabes que lo que tú estás haciendo tiene un reflejo instantáneo, ¿no? Tiene una cosa más allá de ganar dinero con ello, ¿no? Y eso es a mí es una de las cosas que me... Luego, pues eso, súmalo a compartirlo con gente, pues las cervezas de después. Es una cosa maravillosa. Bueno, y hay otro valor que tiene este colectivo de los técnicos. Yo creo que bueno, uno de los objetivos de este podcast es ensalzar esos valores que tiene el colectivo y uno lo habéis dicho al principio, que me parece muy chulo y que en otras profesiones, no sé, por ejemplo, en el mundo del marketing no se da, ¿vale? Porque hay competencia. Y aquí es el compañerismo y el que uno le pasa curro al otro porque no puede atenderlo y enseguida llama a uno y se lo pasa, o el que alguien no controla sobre un tema y va al compañero, se lo explica para que pueda hacer la gira con condiciones, y eso es algo muy chulo. Sí, Es algo, Marc puede hablar de cómo le quema el teléfono cuando todos le llamamos, ¿no? Para pedirle ayuda sobre cosas. Bueno, yo creo que te retroalimentas también. O sea, te pueden preguntar muchas cosas, pero también al mismo tiempo tú necesitas tus referentes a que preguntarle las cosas. Y también de las conversaciones se aprende un montón. O sea, que al final yo también he encantado de eso. No es ninguna carga. Lo curioso de esto, que por ejemplo, lo que decía de pasarnos curros y eso, con Ian sí hemos conseguido pasarnos curros, pero con Carlos lo hemos intentado 30.000 veces y no hemos conseguido porque siempre estamos ocupados por un lado o por otro. Creo que nos hemos sustituido tú y yo, ¿no? No, bueno, cuando tú me sustituiste a mí y a partir de ahí hemos intentado alguna vez, pero nunca ha cuajado, sí. Sí, por eso. Sí. Oye, y vosotros Por los tres suerte. sois colegas, ¿no? O sea, os conocéis. Sí, sí, sí. ¿No habéis coincidido nunca porque los tres hacéis monitores o sí que habéis coincidido haciendo diferentes cosas? Bueno, hemos coincidido en festivales, trabajando juntos, en diferentes puestos a lo mejor, o en diferentes escenarios. Yo te he asistido a ti. ¿Cierto? Y Carlos Es verdad, es verdad. Y yo a Marc, es verdad. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, momento final, momento de anécdotas. Ya os advertí que os prepararéis alguna. No sé si habéis tenido alguna que podáis contar. Igual es que no se puede contar ninguna, ¿no? Pero bueno, contadnos algo, a mí me gusta al menos sacar esto, ¿no? Por ejemplo, en el especial de las técnicas hablaron de cuando cogieron Felipe Calvini estaba intentando sacar un tío que estaba debajo de la mesa de PEA porque no quería mojarse y ese tipo de cosas, ¿no? No sé si tenéis alguna batallita de estas que contar o algo gracioso que os haya pasado, surrealista. Yo creo que esta sección debe empezar por Ian. Que yo, tío. ¿Qué crees? ¿Que voy a irme al aniversario del bolo, que fue esta semana? Ah, no. Si no lo digo por nada en concreto, lo digo porque se te da bien. No sé. Mira, fíjate, cuando miré la historia pensé en varias y hay muchas, hay 1.000.000, pero así que no haya gente desnuda ni que se haya hecho daño nadie Y están borracho. publicables. Claro, cosas así. Recuerdo que no sé por qué, no me preguntes por qué, en la gira de 2017 de Cortés yo tenía en la mesa de monitores mi bañador. No sé por qué, pero estaba allí. Y él tiene una parte del show entre la soleá y el final del bolo que se dirige al público. Se pone a hablar con ellos random, o sea, no hay guión. Y alguien le dijo, bueno, todos los días le dicen que se quite la camiseta, que se quede en pelota, tal, no sé qué, lo típico. Pero ese dijo, mira, no me puedo quedar porque, claro, me quedaría aquí en calzoncillos y tal, y no sé qué. Y a mí se me ocurrió, estaba así, dije, hombre, Joaquín, no hay problema, yo tengo aquí un bañador. Sí que lo sacó y se lo puso, sí. De paso me dijo que mi bañador era horroroso. Bueno, ¿y vosotros tenéis alguna que contar?
Hombre, yo tengo una, bueno, a ver, como anécdota de no vernos en mogollón de meses y encontrarnos con Marc y la gente de Alejandro Sanz en Las Vegas de repente y acabar todos borrachos en un casino de Las Vegas. Y luego tengo otra que no implica a nadie nada más que a mí, que pues íbamos a empezar una gira de Alejandro Sanz de 1 mes y medio en México y tuve un percance después del primer concierto en un bar y me rompí un dedo gordo de la mano y entonces tuve que hacer toda la gira con el dedo roto y Gallego y Marcos, que eran los que venían con nosotros de sonido, pues tuvieron que hacer prácticamente todo mi trabajo, descargar los camiones, cargar los camiones y el chico que venía de la empresa de sonido de México pues tuvo que hacer, pues montar mi mesa, yo estaba allí con el dedo así por un descuido que tuve en un bar allí en Tijuana. Bueno, eso es el de guante blanco, ¿no? Claro, asistente de BFH de guante blanco, sí. Correcto. El primer paso hacia el sitio mezclador. Sí, eso es. Tijuana es una ciudad. Yo como cosa así surrealista que me ha pasado así en bolos, yo creo que la que más, bueno, no sé, a lo mejor hay más, pero una de las que más fue un festival del último gordo que se hizo. ¿El de los incendios? Bueno, sí, el de todo. O sea, que hubo de todo. O sea, yo lo viví desde el escenario, estaba haciendo escenario con Fluge en ese festival y lo recuerdo súper loco. O sea, recuerdo que pasó de todo. O sea, se postergó durante un montón de tiempo, el público estaba súper cabreado porque habían cambiado el recinto y estaban como en un sitio que no había duchas, que no había aseo, la gente estaba bastante calentita, digamos, y faltó que se suspendieran los conciertos porque el techo empezó a volar por el viento y de repente se empezó a calentar bastante todo eso hasta el punto en que cuando ya estaban a punto de reincorporarse los Incubus, que eran los que tocaban en ese momento, empezó a sonar algo en el escenario que era como ¡pa! ¿Y eso qué es? Pues era una piedra que habían tirado contra la batería. Y esa fue la primera de muchas más que vinieron después. Entonces empezaron a llover piedras, los técnicos de FOH debajo de la XL3 que estaba ahí en el FOH, o sea, nosotros no nos atrevíamos a salir para nada y la gente se empezó a volver totalmente loca. O sea, pero de tirar coches, había unos coches en expositores a los lados de las peas, los tiraron abajo, empezaron a haber incendios, yo vi los sitios donde venden los tickets, dar vueltas entre el público, atracaron las barras, o sea, bastante. Sí, sí. ¿Ves? Pero después de eso seguiste trabajando, o sea, que era vocacional lo tuyo total. O sea, evidentemente, si no lo dejé después de eso... sí, sí. Y eso acabó con los Prodigy tocando a las 8 de la mañana. Porque, claro, se despostegó todo y acabó todo con los pajaritos. Bastante heavy. Muy bien. Pues nada, bueno, yo desde aquí a todo el que esté pensando que sea técnico de monitores, recordarle que en navify.net pueden rellenar su ficha y hay en una habilidad que se llama técnico de monitores, ¿vale? Así que os animo que entréis en navify.net y tengáis vuestra ficha de técnico de visual. Bueno, y agradeceros a los tres que hayáis gastado vuestro tiempo. Espero que hayan aprendido algunos, yo creo que habéis dado bastantes pistas de muchas cosas útiles, así que espero que la gente haya tomado nota y pueda aplicarlas ahora cuando volvamos todos a poder trabajar. Y bueno, espero conoceros también en persona y hacernos una cervecita cuando nos dejen salir de nuestras provincias, porque Ojalá estoy pronto. en Valencia. y nada, desearos mucha suerte, que vuelva cuanto antes todo pronto y que podamos otra vez disfrutar de este trabajo que realmente es un trabajo muy chulo y vosotros sois un colectivo que tiene muchísimos valores y esto es de lo que tratamos aquí, de que toda esa parte positiva, toda esa comunidad que la gente no sabe, al final, lo que se sufre, pero también la recompensa que tiene el poder estar, el poder dedicarse a esto, ¿no? Bueno, Sí. yo quisiera dar gracias también por llamarnos y por permitirnos el espacio. Y gracias también por el podcast, que me parece que es una aportación súper chula para la profesión y que, pues eso, para que nos conozcamos todos, los que hemos oído hablar y no nos conocemos y ese tipo de cosas. Y me parece que está súper guay. Sí, creo que era algo que estaba ya siendo necesario en nuestra industria, ¿no? Ponernos cara a todos y hablar entre todos y está muy bien, sí, sí.
Muy bien, pues nada, un saludo a todos, Carlos, Marc, Ian. Esperemos que, lo dicho, esperemos tomar una cerveza pronto en algún lado. Correcto. Ojalá. Gracias a ti. Venga, un abrazo Abrazos. y buena Chao. suerte. Chao. Chao, hasta luego.